Ese es un monstruo. Es androide. Señores, son las 3:02. Se inicia el rumbo de la tarde. Un día después. Bienvenidos, bienvenidas a este lunes 7 de octubre. Un día después de las primarias. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a los dominicanos de aquí y de allá que nos siguen día a día a través de las diferentes plataformas de la tecnología. Señores, iniciamos este lunes con una mirada a los principales hechos noticiosos que a esta hora son de interés. Participación Ciudadana informó que en los alrededores de los colegios electorales fue reportada la compra de cédula a todos los ciudadanos listos a ejercer su voto en las primarias simultáneas. Y dio a conocer que en las primeras horas de estas elecciones hubo profusión de propaganda electoral, incluyendo la nueva modalidad de los grafetes con categoría de actividad de los partidos, en clara violación a la ley. Asimismo, el conteo preliminar del 99.95 ayer, Gonzalo Castillo habría obtenido 910.376 votos para un 48.7%, en tanto que el expresidente Leonel Fernández tendría unos 884.454, equivalente al 47.31%. Este es el 100, o sea, ya este es el 100. Ya está el 100. Que es 48.72% Gonzalo Castillo y 47.29% Leonel Fernández. Ya con el 100% que fue a la 1:44 1.5% más. Exacto. De otro lado, y en ese mismo sentido, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana y expresidente de la República, Leonel Fernández, declaró que se ha adulterado la voluntad popular y alegó que en el código fuente del software instalado por la Junta Central Electoral se instaló un algoritmo que adulteró el resultado, por lo que anunció que defenderá el voto del pueblo dominicano. Los observadores internacionales reunidos con el presidente Leonel Fernández habrían identificado en las actas de centro de votación algunas alteraciones que no coinciden con los boletines de la Junta Central, afectando, según fuentes, un 18% de los votos en contra del presidente Fernández. Esta y otras informaciones más adelante, los comentarios y el debate del rumbo de la tarde. Eso es la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes que a ti te informará. Es el rumbo de la tarde, es el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. Una rumba de actualidad, con rumbo a la veracidad, un informativo trayecto que su huella dejará. Es el rumbo de la tarde, es el rumbo de la tarde. Señores, las 3:05. Ya no confío, Bueno, no ¿cómo están, confío. jóvenes? Bien. Dije que no, A mí tú me hiciste falta el fin de semana. Yo no sé a los falsantes, pero a mí me... Oye, claro Pero que sí. yo suponía, Nieve, que tú no ibas a venir hoy. Por el Pero yo inmenso cumplo. trabajo que tú tuviste No, ayer. es que yo no Mi puedo amor, faltar que a mi estaba trabajo. cansado. Yo no soy como otro. él es un chico delicado. Por eso él es hace que su cuando él trabajo no viene, así, no hay él programa, viene. oye. Yo también quería que él no venía. Oh, sí, pero que yo soy una persona que cumple. Yo no soy como otros Eso es verdad. que se agarran de Soy todo. testigo de eso. Tú lo sabes, Domingo. Tú me Él no conoces. Testigo. falta aquí. Los únicos que no faltamos aquí. ¿Quiénes Pero son? venga. ¿Quiénes? Tú y yo. Exacto. No. Él no falta. Andrés. Ni no él ni falta. yo, ninguno de los dos faltamos. Ah, pues si él no falta, Jessy, yo tampoco. ¿quiénes son los únicos? Míralo ahí, señal Domingo y yo. Él no falta. Fafa no falta. Fafa no falta. Ay, está ciega. Fafa no falta. Oye, mira, te hago una cita en el oftalmólogo. No, con la doctora Fafa no Matos, falta, Yesenia ¿verdad? Matos. Yo con la doctora Estaba Yesenia llevando a Matos. Yesenia Ah, Matos. bueno, pues Sí, está bien. ay, está ciega. la Atención, Mire, de último minuto. De último minuto. Atención, y quisiera que esta información llegue, Leila y Fafa, hasta un destacado amigo de ustedes. Muy serio. Atención. Atención. Atención, país, que es de Ricardo Nieves. esto. Atención, país. Sí, no de un falsante que anda por ahí. atención, mucha atención al Ministerio de Defensa y al gobierno. Hay militares presos. Hay militares detenidos. Y ¿Por eso qué? incluye a un, que yo sepa, destacado y muy conocido, amigo de una distinguida y conocida familia de la Fuerza Aérea Dominicana. Un oficial superior, coronel de la Fuerza Aérea, detenido
en la base de San Isidro. ¿Por qué? Desde hace 2 días. No fue por experiencia el día del voto. Sí, está vinculado a Está eso. vinculado al No proceso. sé las razones, pero repito, está vinculado al proceso de la primaria. ¿Cuánta No sé, información? ¿Cuántas personas tú tienes? no tengo el número de militares, Ok. pero sé por una fuente muy segura que ese oficial, que es serio, no trafica droga, no es vagabundo, no lava. ¿Entonces por serio que está No, preso? yo sé que es un hombre serio, no sé si es por esto, pero lo que puedo decir es que yo lo conozco y conozco a su familia desde hace muchísimos años. Y es un joven militar de la Fuerza Aérea de la República Dominicana y una persona de una solvencia ética y humana reconocida por todos aquellos. Ahora, que le según conocen. tú, ¿está vinculado a la situación del voto? No sé si está vinculado, pero la información que me dio un familiar es que lo llamaron y lo dejaron preso. Y yo espero que sea puesto en libertad inmediatamente. Además es un amigo mío. Y es amigo de Domingo. Yo no estoy revelando el nombre para que vean que no Sí, estoy pero chismeando. tu información, que yo sé que tú la pesas para decirla, al ocurrir una información de ese tipo de militares presos, incluso un rango como de un coronel, con las tensiones que ha generado la denuncia de el uso del gobierno de recursos y medios para imponer a su candidato, crean una situación que es para mirar en qué país y en qué momento estamos. Y esa persona la conozco tanto y conozco su familia y su proceder y su conducta que yo meto mi cabeza y mi mano por él. Y voy a verlo también. Mira, y hay que dejármelo ver. Estuvieron traficando con muchos chismes. Eso sí. Previo al proceso. Con muchos chismes. Y se produjeron discusiones entre militares de alto nivel. Ajá. Discusiones y amenazas. Y entre funcionarios públicos. A nivel alto. A nivel alto. Sí, y se entre produjeron funcionarios. discusiones. Wow. Porque aquí, cuando te es dé- dentro del poder que se recurre Cuando mucho. te dé el nombre, tú te vas a indignar. Bueno. Y te lo voy a pasar de una vez. Bueno. Su familia, por respeto a su familia, no estoy dando el nombre porque tengo que ser respetuoso. Correcto. No, por favor, no lo. ¿Ustedes se recuerdan cuando Balaguer? Pero a lo mejor la familia te agradece que tú des el nombre. No quieren. No quieren. que no lo puede dar. No, pero por eso no lo he dado, porque yo no tengo miedo ni al diablo. Tú me conoces a mí, perdóname. Que Tú nunca has visto al diablo. Soy humilde, pero. Tú nunca has visto Ya, al diablo. Bueno, yo no tengo miedo a eso que llaman el diablo. Entonces yo lo diera 70 veces y voy y me meto preso con él. Ese no es el problema. Pero Pero tengo que ser respetuoso. Tú lo que estás agitando aquí. Pero tú me dijiste que tú eres Esto es lo que estás creyente, agitando, Domingo. que tú eres creyente. Domingo, te voy a pasar el nombre. Esto es lo que está como agitando. Vete para tu celebración. No joda, hombre. Está indignado. Mira el nombre que te lo pasé en tu teléfono. Sí, loco. Pero. No, pero atiende, ponme caso, coño. No, lo que pasa es que está ahí, a mí no me eche coño, yo no soy como Fafa. Nos matamos como dos perros pero aquí. le mando el nombre, se queda ahí. No, mira, es que tengo el teléfono allí, hermano. Míralo allí. Está ahí. Pero este vino. ¿Y cómo fue que vino este coordinador después que no viene? Disfrute la noticia, donde hay más variedad. La propuesta de las tardes que a ti te informará. Es el Rumbo. El Rumbo de la Tarde, donde nace la noticia. Síguenos en nuestras redes sociales, @El Rumbo de la Tarde. El Rumbo de la Tarde, donde nace la noticia. Una rumba de actualidad con rumbo a la veracidad. Un informativo trayecto que su huella dejará. Es el Rumbo. Bueno. No, pues mire, tengo el nombre aquí, no es tampoco. Ahí no hay cuento, no. Es que ahorita le ponen es un La pregunta militar del de una carrera limpia y que no se mete en chuchería política, no jode con pendejada, porque es un individuo que tiene conciencia del valor de su carrera. Es inteligente porque tampoco es un estúpido. Y yo lo conozco, muy bien. Ustedes no tienen amigos de estúpidos. Bueno, pero hubo mucho chisme y gente que trató en este proceso, porque yo tuve acceso a eso, trató en este proceso de quitarse piedra de camino con chismecitos. No con payasadas como la que hizo el coronel ese que salió, bueno, no voy a decir a qué fue que salió, porque no voy a sentarme en el campo de la difamación sin tener documentos probatorios.
No como el coronel, no, un individuo que respeta la institución y respeta su institución. El coronel fue una estrategia mediática. Sí, claro que sí. Ya eso se ha sabido, preso. Se conoce su nombre, es de la reserva. La estrategia mediática estuvo vinculada al montón de encuestas. Ese que debiera estar preso. Un sujeto que tenía además desde el punto de vista del objetivo propagandístico un referente claro, porque él habló respecto de a quién le hablaba. Él le hablaba a quién, no era al pueblo, no. Le hablaba a los familiares de los militares y le hablaba a las reservas, que es una cantera del voto en la que no todo el mundo piensa. Fue original, pienso yo. Me imagino que eso habrá sido el hijo de Joao Santana que lo recomendó en la estrategia. No, puede no, él es que está trabajando, el hijo de Joao Santana. Sí, él tiene su oficina en Blue Mall. Sí. Pues tú lo tienes la información, pues la tiene en Blue Mall, en el mismo lugar donde tiene su oficina privada el candidato. Y dio la conferencia de prensa también el candidato. El candidato Gonzalo Castillo. O sea, él fue que manejó también lo del sujeto, la cuestión esa que se hizo en el 9. Sí. O sea, esa es estrategia. Yo no sabía que había sido él hasta hoy en la mañana. De último minuto. Primicia también. Sí, hoy a las 4 Atención. de la tarde. Espérate, dilo con sabor, porque esto es bueno. Bueno. A Rafael, a Fafa le va a gustar. Hoy en la tarde hay 2 ruedas de prensa. La del PRM, más o menos todo el mundo sabe. Sí, que se van a dar un abrazo ahí. Happy birthday. Sí, ahí no hay. Happy birthday. Yo estaré en esa rueda de prensa. Claro, Fafa va a estar ya contándonos los detalles, pero ahí nos esperan sorpresas, ¿verdad? ¿Y la otra cómo Pero hay otra a las 4 de la tarde también. Del PRD convocada por Miguel Vargas. Allí lo que se espera es el anuncio del apoyo a Gonzalo Castillo. Pero también hay otra rueda de prensa. Hay otra rueda de prensa de Leonel, no hay otra. Leonel va a las 10 de la noche. Va a hablar en una cadena. Leonel tiene 2 cosas. Leonel tiene esta noche la rueda de prensa a las 10 de la noche. O no es una rueda de prensa, una intervención. Una locución en cadena. Sí, pero además va a estar reuniéndose con diplomáticos y representantes de organismos internacionales. Ayer mismo lo hizo. Para mañana una movilización en la Plaza de la Bandera. En la Plaza de la Bandera, frente a la Junta Central Electoral. Pacífica y cívica. A las 10 de la mañana. Ya estaré acompañándole también. Yo recuerdo una protesta convocada por el Partido Revolucionario Dominicano frente a la Junta Central Electoral. Me parece, ayúdenme, me parece que fue en el 80 y tanto, 84, donde murió la dirigente PRDista Kika, fue. Sí. Fafa Kika, dirigente PRDista de la zona norte. Eso es más viejo que el diablo. Ahora, lo de Miguel, yo puedo decirle que en el edificio donde vivo, en el piso 2 vivía una dominicana que en el tiempo de la canciller de Miguel fue nombrada en la embajada de Colombia y estaba aquí ayer. Y cuando vio a la jefa de mi casa, que es una muchacha que administra todo allá, que ustedes la conocen, a Leila, le dijo: oye, yo estoy aquí en la mesa donde ella estaba, no te lleves de Fafa, vota por Gonzalo. Es decir, que su gente estaba haciéndole propaganda a Miguel ayer. No, el PRD mandó a votar por Gonzalo. No, claro, eso fue abierto. Eso no fue, fue abierto. El PRD mandó a votar por Gonzalo y movilizó a su gente para eso. Bueno, era lógico. Gonzalo era el candidato del oficial presidente Medina. Y la alianza del PRD no es realmente con el PLD, sino con el danilismo. Pero de hecho, la alianza estaba condicionada. Pues que Miguel había dicho, el PRD solo apoyaría al partido gobernante si Danilo es el candidato. Sí, bueno, pero la persona que fue... Claro, porque la cosa cambió. Es como si fuera Danilo. Exacto, como si fuera Danilo. Aunque yo insisto, no es Danilo. No es Danilo. No es Danilo. Ahora, no, para nada. Leonel, aquí se pueden hacer muchas lecturas de este proceso. Muchas lecturas. Probablemente nos llevemos la semana entera. Y yo no vuelvo a hablar de voto automatizado porque ya yo dije a tiempo todo lo que quería decir. Tú hablaste, yo también. Sí. Bueno, todo yo lo pensé que en quería yo pensé en Pero oye, tú tienes que volver a aclarar lo que tú hacías porque la vida te déjalo, da ¿tú le creías? Déjala. Ya no.
Ya no, yo hablé mucho. Y me dijeron alarmista. Y me dijeron muchísimas cosas. Y ahora me dijeron alarmista. Y ya no vuelvo a hablar de eso. ¿Y qué reina el coño? No, aquí no la acabaron. Domingo. Pero una reina puede andar con una vaina. No, pero la propuesta de las tardes que a ti te formará es el rumbo de la tarde, es el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, una rumba de actualidad con rumbo a la veracidad, un informativo trayecto que su huella dejará, es el rumbo de la tarde, es el rumbo. A las 3:17 minutos. Señores, esta llamada es muy importante porque es el director ejecutivo de Participación Ciudadana, nuestro amigo Carlos Pimentel, vía telefónica. Estamos haciendo contacto con él, bueno, vamos a decir que en minutos. Andrés, tú ibas a decirnos algo al respecto. Las lecturas... la lectura tú, Domingo. Las lecturas de este proceso. Así se llama mi comentario de hoy. Ajá. Sí, lo cogiste y no entiendo por qué tenemos que pensar igual, ni tú coger lo que yo voy a no, decir, pues yo no voy a argumentar, si no, tú pues puedes ponderar desde otro orden, de manera no. diferente, y la lingüística es tan rica. No, yo no voy a interrumpirte. Yo soy un hombre ¿Y el idioma es rico? ¿Qué es lo que pasa? Vino agresivo. Ya tenemos a Carlos Pimentel. Carlos, el resultado de la observación, las conclusiones de Participación Ciudadana, ya ustedes avanzaron algo, pero quisiéramos que para el rumbo de la tarde nos hagan un resumen sobre las conclusiones que tiene Participación Ciudadana sobre el proceso, la visión del desarrollo del proceso y que tienen como elementos relevantes respecto a las distorsiones denunciadas por una de las partes. Bueno, muchas gracias. Para nosotros un placer compartir nuestras impresiones relacionadas con nuestra labor de observación electoral. Lo primero que debo señalar es que la observación estuvo limitada a dos aspectos fundamentales. El primer aspecto, queríamos contactar a través del levantamiento de información de nuestros observadores y observadoras cómo iban a funcionar los equipos que se utilizaron para el voto automatizado. Y el segundo elemento estaba relacionado con la incidencia de delitos y crímenes electorales en el proceso electoral. Con relación al primer aspecto, hay varios elementos que nosotros debemos destacar. La concurrencia al proceso de primaria estuvo en alrededor de un 30% de los inscritos en el padrón electoral. Era la estimación que se tenía entre un 25 y un 30. Obviamente, parece ser que la fusión de varios colegios y congregar electores en una mesa, eso hizo en algunos casos que las mesas estuvieran con unos niveles muy altos de votantes, haciendo el proceso lento y al mismo tiempo pues generando mucha conglomeración de personas. Nosotros debemos señalar que la Junta Central Electoral, con relación a la instalación de los equipos, cumplió el calendario que se había previsto, fueron desplegados todos el viernes, el sábado en la tarde estuvieron todos instalados, el domingo se inició la votación, en algunas mesas con retraso de media hora, 40 minutos, no convirtiéndose esto en algo que pueda generar alguna incidencia hacia el proceso. También identificamos algunas dificultades que fueron resueltas por la Junta con relación a los equipos, pero tenemos datos concretos que en apenas un 6% de las mesas hubo algún nivel de incidencia con temas de energía eléctrica. Más de un 80% se pudo transmitir a través de las líneas disponibles, o sea, no hubo problema con relación a internet, ni mucho menos. Entonces, para nosotros los equipos funcionaron, se pudo votar
de manera ágil con el uso del equipo. Sí hay dos observaciones muy importantes, y es que la incidencia de gente votando asistida fue muy alta. Eso indica que hay que mejorar el proceso de capacitación de la ciudadanía y debe haber otros criterios para el voto asistido. El voto asistido, por la gran incidencia que tuvo, pudo generar situaciones de riesgo vinculados con el secreto del voto. Eso sí lo pudimos ver con mucha frecuencia. Eso fue el alcance con relación al asunto de la instalación y el funcionamiento de los equipos. Con relación al componente de los delitos y crímenes electorales, esa parte, y verdaderamente hay que decir que por primera vez en la historia de la observación electoral de participación ciudadana, podemos afirmar que en un 30% de la mesa hubo transacciones ilegales y fraudulentas de compra y venta de cédula en una proporción elevada entre los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Hubo verdaderamente un mercado de venta de cédulas y en una situación novedosa que ya unas transacciones visibles a todo público, eso lo vio todo el que participó en un centro. Nosotros en algún momento registramos venta de cédulas, pero era muy difícil identificarlo porque se cuidaban más, lo hacían, pero esta vez fue ampliamente abierto y verdaderamente eso sí es grave, es cruel, es indigno y es un crimen a la democracia y es un abuso al pueblo dominicano y a sus niveles de conciencia. Y sobre eso, lo grave es que hasta ahora las autoridades ni ninguno de los precandidatos se ha referido a eso, y una situación de esta naturaleza pues debe ser objeto de un proceso de investigación. Carlos, por eso en el país nunca más los delitos y los crímenes electorales pueden seguir sin ser investigados. Por eso fue que esta mañana Miriam Díaz calificó la contienda como tramposa, me imagino, ¿verdad? En el programa de Uchi Lora, o así fue reseñada y citada por el periódico El Caribe. ¿Esa es la posición, la opinión de ella, o la posición oficial de Participación Ciudadana es que fue una contienda tramposa? Bueno, no hay duda que la inequidad del proceso y el alto despliegue de recursos del Estado, de funcionarios, de ministros, la cantidad de recursos o logísticas, como se le llama, que nosotros pudimos observar en el despliegue de ayer, verdaderamente refuerza los niveles de inequidad en la participación electoral en la República Dominicana. Y un proceso que se registra cifras de esta naturaleza y que se registra un alto nivel de compra de votos en un 30% de las mesas, lo menos que puede ser es una fiesta de la democracia, lo menos que puede ser es un proceso transparente y lo menos que puede ser es un proceso que esté rodeado de integridad. Por eso nosotros entendemos que con relación a la compra de cédulas hay cantidad de pruebas y que perfectamente si en el país tuviéramos una procuraduría y una procuraduría especializada en los delitos y crímenes electorales, esto se estuviera investigando. Y cualquier otra denuncia que realicen los precandidatos deben ser investigadas. Aquí no puede quedar nada sin investigar y no puede quedar ninguna denuncia alegre y ninguna denuncia que no se confirme o se desmienta la veracidad de la misma. Lo de Leonel Fernández, por ejemplo, ¿cuál es la sugerencia que hace Participación Ciudadana respecto a la denuncia? Porque es una denuncia, no sé si por las vías institucionales ya comenzaron, pero al menos públicamente sí, que ha hecho el expresidente. No hay duda que la denuncia que planteó al país el expresidente Leonel Fernández tiene componentes de gravedad. Por eso nosotros estamos muy atentos al anuncio que hizo el expresidente ayer, de que hoy sus técnicos iban a presentar un informe con las pruebas de que se instaló algoritmos, que hubo un fraude en el software. Esa denuncia debe ser documentada, esa denuncia debe ser probada, y el expresidente planteó que hoy iba a presentar eso al país. Eso es muy importante, y la Junta debe atender esa denuncia, inmediatamente la reciba, con la seriedad que eso amerita. La Junta debe estar igual abierta a cualquier proceso
de expertise, de investigación, de los equipos, de los servidores, todo lo que sea necesario que permita atender esta denuncia tan seria y establecer la veracidad o no de ella es importante para la democracia y para el proceso electoral que el país vive, que será hasta mayo del próximo año. Entonces nosotros no queremos adelantarnos porque la observación nuestra no llega a un nivel de un expertise técnico que nos permita afirmar o descalificar lo que el presidente Leonel Fernández en el día de ayer denunció. Lo que sí nosotros entendemos que se debe concretizar una denuncia formal con todos los elementos que técnicamente se entienda que fraudulentamente vulneraron el sistema automatizado. Carlito, dos reflexiones para que tú hagas una valoración. Primero, abrir el conteo de las elecciones con una cantidad bastante considerable de personas todavía en el proceso de votación. Incluso hubo casos como en Barahona o Asua, donde las votaciones llegaron hasta las 10:30 de la noche. Eso es una reflexión. Lo otro, el tema de lo aleatorio. Ciertamente es un talón de Aquiles de este proceso, porque la Junta fue juez y parte en lo que respecta a la selección del 20% que se iba a contar manualmente. No es aleatorio. Es decir, desde el mundo griego lo aleatorio tiene que ver con las confluencias del azar. Es el azar el que determina lo aleatorio. Y por lo tanto no hay ninguna voluntad humana, un acto volitivo que haga de lo aleatorio un hecho concreto. Lo aleatorio surge por el azar. En consecuencia, el hecho de que se hayan mandado los paquetes desde la Junta Central Electoral, habiendo ellos seleccionado por su cuenta los puntos de las mesas electorales en las cuales se iba a contar el 20% ese famoso manualmente, descarta por completo lo aleatorio. Y uno dice, ¿qué ha pasado aquí? Esos dos factores no hacen sumamente vulnerable la transparencia del acto electoral que vivimos ayer. Dos cosas. Con relación al primer elemento, hay que señalar que ese procedimiento, de la forma que se iba a transmitir, estuvo informado y aprobado por los precandidatos que participaron en el proceso. O sea, eso no fue nuevo. Eso no fue una decisión que la Junta Central Electoral tomó ayer. Obviamente, nosotros entendemos que ante la confluencia de ciudadanos en las mesas que retrasó el proceso, el inicio de la transmisión en esas condiciones tenía una característica particular. Pero hay que poner lo siguiente. A las 4:30 de la tarde, el 52% de las mesas habían cerrado. Y cuando una mesa cierra, pues entonces se empieza a transmitir. Existen algunas mesas, esa que señala del sur, de San Juan, que a partir de las 10 de la noche terminaron y se empezaron a transmitir. Yo pienso que el protocolo de la transmisión en esas condiciones se tendría que revisar, pero hay que decir que eso fue lo que estuvo previsto. Mesa terminando, sus electores se iban a empezar a transmitir. Con relación al otro componente, recordemos que no solamente eso. Lo primero es que ciertamente, como participación lo había planteado, era necesario hacer una auditoría de los equipos. Esa auditoría no se hizo, es verdad. Se les pidió a las universidades que hicieran un informe técnico, a las 4 universidades. Las 4 universidades elaboraron un informe que obviamente no puede llegar a ser un informe de auditoría, porque no tiene rigor ni la profundidad, ni tenía el tiempo de hacerlo. Y la Junta informó al país con relación al método aleatorio, que había implementado un método aleatorio estratificado. Metodológicamente es correcto. Ahora bien, eso debió ser rodeado de mayores niveles de confianza, y nosotros planteamos con tiempo que la Junta no podía elegir ellos mismos su muestra, que eso es un conflicto de interés. Eso lo planteamos con tiempo. Y todo lo que estamos viendo ahora son elementos que desde enero de este año Participación Ciudadana ha venido señalando: la necesidad de la auditoría,
la necesidad de verificar los equipos para rodearlo de confianza. Y el proceso nos indica que hay aprendizajes importantes en el país con relación. Se nos cayó. Qué pena. ¿Está ahí todavía? Le está entrando, es un celular, ¿verdad? Eso es que una entrada le está entrando una llamada. Le está entrando una llamada y está bloqueando la otra. Un celular barato, tiene celular para los medios que no lo tenga nadie. Espérate, Ricardo, es tu amigo. Mi hermano, lo que ¿Cómo el que tú vas a comprar? ¿Tú eras lo que tú vas a comprar a ti? Es una filigrana, ¿no? Es pero ha durado mucho ese regalo. Sí. Ella cumplió años, va a cumplir años otra vez. El teléfono de Pedro Picapiedra. Sí. Prepárate. Oye, Leila cumplió años y va camino al segundo cumpleaños después que estamos aquí. Y era para su cumpleaños que le iba a regalar un celular. Pero yo le dije, ¿qué le dije yo ese día? Vete al mercado modelo de la Avenida Bella y cómprate una mecedorita de esas serenas y buenas. Ricardo, demuéstrale que están equivocados. La verdad es demuéstrale. Que ella lo oye a ustedes y puede creer que todo lo que está diciendo es verdad. Parece que podemos hacer la conexión. Vamos a hacer la conexión otra vez, porque hay una pregunta importante. Y la pregunta fue muy interesante de lo que dijo Andrés y lo que dijo Leila, que se compadece con sus comentarios anteriores porque no se hablaba de sospechas, sino de interrogantes. De interrogantes, ¿no? Y que ahora se han evidenciado. Exacto, ahora los resultados han validado todas las interrogantes que se hacía Leila. O sea, no era alarma, no es racionalidad. Ni intención de fastidiar. No, para nada. O sea, Leila había leído a Bill Gates. Sí. Claro, y la experiencia en todos los demás países donde se intentó ese sistema, o sea, no era inventando ni imaginándose una teoría de conspiración. ¿Por qué no se hizo la auditoría? Si era tan... Ahí es que está el principal problema. No hubo tiempo, dicen la Junta pudo haber evitado parte de esta situación si hubiese mostrado una certificación de una auditoría. Exacto, porque la transparencia no es solo pronunciar, la transparencia es enseñarla, ¿no? La Junta se lo buscó. Llámese denuncio, llámese pataleo, tengan razón o no tengan razón, la Junta se lo buscó, aun si no fuese cierto, porque la duda queda porque no hubo auditoría. Y la auditoría se dijo desde febrero que se iba a hacer, porque no la hicieron. No era tan difícil. Volvemos con Carlos Pimentel. ¿Tú tenías algo pendiente? No, tú explicabas, él explicaba la... Te respondía de lo aleatorio. Lo aleatorio. Cuando se cayó, yo me quedé hablando. Él no ha terminado. La última parte, Carlos, de tu exposición sobre la pregunta de Andrés, complétala por favor para los oyentes. Lo de lo aleatorio, brevemente y de forma bien resumida, clara, Carlos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hay queja con eso? Nosotros habíamos señalado con relación al conteo manual, primero que un 20% era suficiente, aleatorio estratificado, eso fue lo que se hizo. Ahora bien, nosotros señalamos también que debía ser un tercero independiente que seleccionara la muestra, que condujera el proceso, que la Junta Central Electoral no podía ser juez y parte, no podía ser al mismo tiempo árbitro del proceso y al mismo tiempo conducir metodológicamente el método de prueba de contactación de la consistencia de la información. Eso nosotros lo planteamos y era saludable, y lo estamos viendo ahora, que la Junta no estuviera involucrado siendo la instancia que seleccionara la muestra y la implementara. Bien, finalmente por mi parte, Carlos, ¿habías cuenta de que el margen que define un ganador en el PLD es muy estrecho, ¿verdad? Poco más de un 1%. Las irregularidades podrían, si de comprobarse, podrían determinar una anulación de las elecciones internas del PLD. Yo pienso que hay que presentar las irregularidades, hay que verificar esas irregularidades y establecer los procedimientos que establece la ley de acuerdo a la gravedad de lo que se compruebe y de las irregularidades que se demuestren. Okay.
Carlos, muchas gracias. Gracias ¿Cómo no? por estos minutos y por arrojarnos luz sobre este informe ya resumido. Usted tiene un informe final, ¿verdad? Sí, hicimos ayer 2 informes y vamos a tener un informe final de la primaria que todavía, mientras estemos en esta situación, no podemos cerrarlo. Correcto. Muchas gracias, Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, amigo de todos nosotros. Cómprate un teléfono privado para que no te interrumpan cuando a ti te llaman mucho. Y si tú tienes dificultad, habla con nosotros. Que el rumbo de la tarde te lo dona. A su orden siempre. La propuesta de las tardes que a ti te informará es el rumbo de las tardes. Los Trigales, lo mejor en pastelería. Todo tipo de postres y bizcochos. Tenemos también comida empresarial, menú a la carta y todo tipo de picaderas. Visítanos, calle Olof Palmer, esquina Cul-de-Sac número 3, entre Luperón y Núñez, San Jerónimo. Teléfono 809-227-8585. Los Trigales, encantando tu paladar. Nuestra prioridad es la educación. 1.046 nuevas escuelas, 20.700 nuevas aulas, tanda extendida, desayuno, almuerzo y merienda para más de 1.300.000 alumnos, 127 nuevas estancias infantiles, 120.000 computadoras entregadas. Gobierno de la República Dominicana, 7 años trabajando para mejorar tu vida. Pégale al acumulado de Loto Real, con jugadas de 10 y 25 pesos. Ahora sí tienes más chance de ganar y ser millonario de verdad. Haz tus jugadas de Loto Real en todos los locales de Banca Real y en su red de agentes autorizados en todo el país. Sorteos los martes y viernes a la 1 de la tarde. Loto Real, millonario de verdad. El rumbo de la tarde, donde nace la noticia. Síguenos en nuestras redes sociales, @el rumbo de la tarde. El rumbo de la tarde, donde nace la noticia. Donde surge la noticia, donde hay más variedad. La propuesta de las tardes que a ti te informará. Es el rumbo de la tarde, es el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. 3:39 minutos. Señores, ustedes escucharon parte, ¿no?, del informe, que todavía no ha salido el informe final de Participación Ciudadana, que como cada proceso nos tiene acostumbrado ya a hacer un informe bien detallado, pormenorizado y punto por punto de cada uno de los elementos antes, durante y posterior al proceso. Esperemos. Recuerden que esta noche a las 10 el presidente del PLD y expresidente de la República, Leonel Fernández, se va a dirigir a todo el país a través de una cadena de radio y televisión donde va, según prometió, a mostrar los elementos que son considerados como soporte o evidencia de lo que ha calificado como una alteración o fraude informático, y en el que, según sus propias palabras, también se ha escamoteado la voluntad del pueblo. Así es que esperen esta noche a Fernández en esa alocución. Bueno, ¿qué yo puedo decir de esto? ¿Por qué nosotros aquí en el rumbo de la tarde y los que hacemos opinión en otros espacios nos desgañitamos tanto con el tema de la institucionalidad? ¿Por qué peleamos tanto? Porque los órganos de poder sean autónomos, independientes y funcionen sin sombra, sin presión y sin empuje ni del poder político que gobierna ni de ningún otro poder. ¿Por qué los órganos como la justicia, el Ministerio Público, la misma policía, el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral deben de ser órganos que funcionen como una institución viva que obedece más que al mandato de la Constitución y a los mandatos de las normas que la rigen y que la crean? ¿Por qué nosotros peleamos tanto? Porque la institucionalidad sea el norte, no la presencia personal de un sujeto, no a quien pongan. ¿De qué vale una institución si la fundan y la crean y luego la prostituyen o la dirigen para otros fines totalmente ajenos al mandato y a la sustancia que le dio origen? Eso se acaba de comprobar, señores.
Miren, lo primero es que este es uno de los países donde se cometen más delitos electorales en el tema de la venta de cédula y de la compra de conciencia. Y aquí no cae nada preso, nadie cae preso, nadie es procesado, nadie es sancionado. Porque no hay un órgano que funcione. La Junta suelta en banda a la gente afuera. Afuera puede estar cayéndose el mundo. Y la policía electoral ni la Junta no le importa eso. Yo he visto decenas de videos de la gente vendiendo su cédula. Sí. En Perú, en las últimas elecciones donde creo que fue Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, el delito más frecuente fue el delito electoral de la venta de cédula, de documento de electoral, como ellos le llaman. Y ellos ya procesaron 17 personas y fueron sometidas a la justicia. Aquí nada de eso pasa. La venta de cédula en este país es una cosa vergonzosa. ¿Y cómo es posible que la policía electoral y la propia Junta no tenga control de eso? Dígame que la Junta diga, no acepto que nadie delante de un colegio, de una mesa, me esté produciendo ese tipo de delitos. Si la Junta se lo dispone, no va a ocurrir, pero ¿qué va? No le importa, porque el miedo al poder, los timoratos que se vuelven, la sumisión o yo no sé qué, pero no funciona. El otro elemento es el desborde, y estoy hablando del proceso preelectoral. El despilfarro y el uso y abuso de los recursos no tiene límites. Y uno se pregunta, tenemos una ley de partidos políticos y tenemos una ley de régimen electoral. ¿Y para qué sirvieron? Si no controlaron ni el origen del dinero, ni el gasto, ni el tope, ni la publicidad, y no tuvieron mandato para producir nada de equidad ni de igualdad en este proceso. El Estado arrolló otra vez. Y el Estado y gobierno de Danilo Medina hizo lo que le dio la gana con los recursos del candidato principal, que es Gonzalo Castillo, candidato principal del gobierno. Por eso yo tengo 3 lecciones que saco en todo esto. Señores, la institucionalidad quebrada, otra vez, déjense de cuento. Quebrada. Lesiones del pasado. Si Leonel Fernández, que tuvo todo el chance, él y Balaguer han sido, como ha dicho Andrés, las 2 personas que han tenido más oportunidad en la historia de este país de institucionalizar la nación y de sembrar la zapata y la base de un país institucional, de un país institucionalizado. No lo hizo Leonel, no lo hizo. Creó las instituciones y luego la pervirtió. Lamentablemente, esa es la historia y está ahí. Agarró el Tribunal Superior Electoral y lo llenó de político para destutanar al PRD, hasta que lo dejó en un 3%, un 5%. El Constitucional lleno de políticos. La Junta Central Electoral con obediencia al poder político. La Cámara de Cuentas, un grupo de politiqueros enganchados allí en la Cámara de Cuentas, y así sucesivamente. No es que se lo estoy enrostrando, pero esa es la verdad. Leonel Fernández tuvo chance de institucionalizar el país y hoy quienes le tienen el pie puesto en el cuello no hubiesen hecho toda la bellaquería que han hecho. Él le está pagando lamentablemente la consecuencia de haber fabricado una medicina venenosa que hoy se la aplican a él mismo. Y es una pena y una lástima. Yo quiero a veces salir de la mano con Leonel y acompañarlo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago en nombre de Dios? Si tú tuviste el chance, hermano, de haber cambiado este país, y lo que hace es que mete al procurador en el Consejo de la Magistratura para joder la justicia, engancha a Mariano en la Suprema Corte de Justicia y hace todo lo que quiere con el sistema de justicia que había avanzado un poco. Lesión del pasado, esa que acabo de señalar. Lesión del presente. Bueno, lo que el presidente del PLD ha dicho es sumamente preocupante y pudiera convertirse en algo estremecedor por una razón. Leonel ni es un loco, ni es un aventurero, ni es un peregrino, y no se le conoce a él que tenga el temple de andar como un botarate hablando disparates. Lo que Leonel Fernández está denunciando es sumamente serio y preocupante, y si posee las evidencias, y si posee los soportes, las pruebas de eso que él señala, nosotros estamos en medio de una tremenda crisis, no solo política y electoral, sino institucional. Poca vez vista en los últimos años. De modo que la lesión del presente es qué va a pasar a partir de esta noche y qué va a mostrar Leonel Fernández. Lesión de futuro. Señor, aquí no puede seguir este país por este camino. Este derroche, esta dilapidación, este uso del dinero. Yo conozco gente, lo voy a decir aquí, yo conozco periodistas hasta de pueblos que le dieron 800,000 pesos, 900,000 pesos. Yo conozco personas que le dieron $50,000
Ay, Dios. Yo conozco gente de las redes sociales que le dieron 600,000 pesos para que esté retuiteando. O sea, nosotros no podemos seguir en esto en nombre de Dios. No es porque se llame Gonzalo, Antonio, Lucas, Juan, Pedro, Miguel, Luis, Hipólito. No, es que no, señores. Ellos van a pasar, pero no van a dejar el daño, la tremenda lesión y el arrastre institucional al que nos han sometido. La lesión de futuro es que si este país no se planta, nosotros estamos fuñidos. Hay que plantarse. Hay que plantarse por una ciudadanía responsable que haga cambiar el rumbo lamentable y quebrado que este país está mostrando institucionalmente hablando. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes que a ti te informará. Es el rumbo de la tarde, es el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. Una rumba de actualidad, con rumbo a la veracidad, un informativo trayecto que su huella dejará. Es el rumbo de la tarde. 3:47 minutos, yo pido un aplauso. Aplaude. La Blanquita no aplaude. Es que estoy mandándole el número de Goyo, Jessy. Aplauso para Goyo. Goyo, mi líder. Nos ha salvado del embrollo. Ahí él lo coge. Ahí está bien. No, pero todos somos Goyo. Todos, absolutamente. Ese es un caso. Todos. Goyo, llámeme. Hoy todos. Oiga, somos llámeme, Goyo. que tengo que asesorarlo. Para salvarnos del embrollo. Apareció don Goyo. Porque, mira, eso es un efecto proyección. Claro. Él no sabe lo famoso que se ha hecho. Él no lo sabe. Goyo es mi líder. Desde hoy en adelante, Goyo es mi líder. Mi maestro, líder y guía. Goyo, sin ti se hunde este país. Goyo, sin ti se hunde este país. No, pero es un efecto proyección porque es la impopularidad de la otra la que lo hace popular a él. Pero inmensamente, claro. Así, es increíble. Eso es digno de razonamiento y de estudio. Pero le han hecho hasta póster con el cuerpo de Van Helsing. Sí. Porque si la gente conociera a Goyo, yo lo conozco, soy amigo de él. Porque compartimos durante 4 años ahí en la Cámara de Diputados. ¿Y tú conoces a Goyo? Claro que sí. Sí, una figura. Pero Domingo, pues tú tienes que presentarme a Goyo. Pero Goyo, ven acá, yo creo que en un día pasado estuve junto contigo y con él. Estuvimos en el mismo pero no me haga eso. Oye, pero Goyo es un activista social, Ricardo, un hombre de servicio. Es de servicio. No es un hombre que esté en la actividad política por acumular fortuna o fama. O sea, que probablemente él ni sabe que él es tendencia, ¿verdad? No lo sabe. No, pero ¿qué va a saber Goyo que es tendencia? Se lo dicen. No, ya, pero si. ¿Por qué va a saber Goyo? Es que ya hay la prensa internacional. Sí. No, pero está bien, lo sabe. A él lo sabe. Pero Goyo es un hombre lleno de humildad, lleno de decencia, lleno de bonomía. No, ahora qué bueno, Goyo. Si tengo un hijo se llama Goyo. ¿Verdad? Pero claro. Esto es la goyomanía. La goyomanía. Goyo Nieve. Diablo, no va a tener futuro ese muchacho. No. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes que a ti te formará. Es el rumbo de la tarde. 350, me dicen que Goyo es un bochista, ¿no? Un PLDista. Sí, un hombre de servicio, bueno, honesto. Estrella, Goyo. Oye, pero yo lo conozco, no es porque venció a... Hay 2 gente de la que yo este símbolo del... Hay 2 gente de la que yo quisiera ser vecino, de Goyo y de Goya. Señora, a las 3:50. Goya es una marca de comida. De comida. Goyo, cojollo, nos salvaste del embrollo. A ver, te quedó bien. Te quedó bien. Pero todavía ayer andaba ella haciendo peripecia, insultando militares, a un coronel se lo comió vivo. La vi. Todavía ayer... Pero a esa hora ya no sabía que estaba derrotada por Goyo. a esa hora ya no sabía, Andrés. No sabía que la tenían amarrada. Ya estaba amarrada. La noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes que a ti te formará. Es el rumbo. Oye, una vaina que igual.
Señores, las 3:51, Leila Mejía Roldán. Gracias, señor Ricardo Nieves, jefe del Rumbo de la Tarde. Fíjate las uñas. Yo soy un personaje de la televisión. Mira, deja eso, que me están acabando. A mí en Nacional me esperaron con un coro. O sea, que naciera de ti es lo que me duele. Por si es cualquiera de esta pelusa, pero de ti no. Fue una ingenuidad. Si esta pelusa cualquiera dice. Fue una ingenuidad. Fue ingenuidad, pero salió del alma el domingo. ¿Cuáles son las pelusas? Es que pensé en las elecciones primarias de ayer. Dejaron varias lecciones y creo que algunas fueron positivas, pero las que no fueron positivas son las que hay que resaltar para tratar de aprender de los errores, puesto que aunque esto no debió ser un ensayo porque eran elecciones importantes que iban a tener como consecuencia los candidatos definitivos que van en el 2020, a fin de cuentas pareció un ensayo, un piloto, y ya lo que queda es aprender de esos errores de cara al 2020. Por supuesto, esto sin desmedro de cualquier vía judicial que utilicen aquellos que sienten que sus derechos fueron afectados. Eso es parte también de la democracia, eso es parte de lo que debe proteger el régimen electoral y estas leyes que no son muy buenas, pero que se supone que tienen todo un capítulo que contempla la posibilidad de perseguir delitos electorales. Pero bueno, eso es aparte. Hay algunas cosas que debemos resaltar de ayer. Por ejemplo, en el PLD, porque en el PRM hay poco que decir, porque ahí estuvo todo muy, muy claro, ahí no hay mucho que decir, pero en el PLD nadie sacó el 50%, ni Leonel Fernández ni Gonzalo Castillo llegaron al 50%, y eso fue en gran medida gracias a ninguno. Los otros tres tenían... A ninguno debían hacerlo diputados, por lo menos. Sí. Los otros tres tuvieron una cuota medianamente importante, pero no como ninguno. O sea, los tres combinados no daban la cifra que dio el ninguno en el PLD. De hecho, si hubiese sido unas elecciones generales que terminen así, habría una segunda vuelta. Lo que debe hacernos pensar sobre el peso del ninguno y de esas otras candidaturas que parecerían pequeñas, pero en un escenario muy cerrado nada es tan pequeño y podrían cambiar el curso de los hechos. Con el tema del ninguno, yo creo que los partidos deberían reflexionar por qué hubo gente que se levantó a votar y a hacer filas, porque hubo muchas filas ayer, hubo mucha gente, 62,000 y pico de personas, la mayor parte de ellas en el PLD, casi 40,000, pero el PRM también tuvo su cuota, que hicieron su fila para marcar ninguno. Yo creo que hay dos posibles lecturas y las dos deben ser analizadas y profundizar en eso. Por un lado, los partidos deben tratar de hablarle en el idioma de esa masa de independientes que no se sienten conformes con lo que hay en el sistema de partidos y que quieren demostrarlo a través de marcar el ninguno. Pero por otro lado, existe otra posibilidad que no creo que se debe descartar tampoco, por algo que vi frente a mí en las votaciones, que por cierto, la secretud del voto fue una utopía, porque así como yo vi votaciones, mucha gente vio otras votaciones, pero bueno, amén. Pero por algo que yo vi que pasó frente a mí y por lo que pasó con la madre de Gonzalo Castillo, ¿verdad? Que uno asume que fue un error, que no es que ella quería marcar el ninguno. La Junta debe chequear algo. En la pantalla, la gente está acostumbrada, el que usa diferentes tipos de tabletas, el que usa iPads, por ejemplo, a cuando pasan
de un lado a otro, cuando mueven la página, lo hacen con el dedo, empujando con los dedos hacia la izquierda, ¿verdad? Sin embargo, eso no pasaba en esa pantalla, y si usted lo hacía como lo hizo la persona que estaba delante de mí, ¿qué le pasó a él? Que él, tratando de mover la página hacia la izquierda, sus dedos terminaron marcando el ninguno y ya era irreversible. Y no era lo que él quería, pero él lo hizo porque trató de mover la pantalla como lo movería en un iPad. Entonces la Junta debe verificar eso o cambiarlo o hacer una campaña informativa explicando que es diferente, porque puede ser que mucha gente también lo hizo sin querer, y esa es una posibilidad. ¿Qué por ciento tiene el ninguno? Elevado. 5. Ajá. 62.000 entre los dos, 40.000 en el PLD, 22.000 en el PRM. En el PLD representa el 5% de los votos. Hubiese cambiado 5%. Un pedacito del ninguno hubiese cambiado. Sí, porque la diferencia fue un punto y algo, ¿no? Sí. Un pedacito del ninguno, o combinar un parte del ninguno con Manuel Crespo, que yo me imagino que los leonelistas no deben estar contentos con él ahora por la decisión extemporánea que tomó, ¿verdad? Porque si la hubiese tomado a tiempo, quizás la historia fuera otra. Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, lo de la auditoría, lo dije ahorita y lo quiero repetir, lo que está pasando ahora mismo, las dudas que hay sobre el proceso, aún si no hubo nada irregular, las dudas que quedan sobre el proceso partiendo de la denuncia de Leonel Fernández, la Junta se las buscó. La Junta se las buscó porque en febrero ellos anunciaron que iban a abrir una licitación, un concurso para elegir una empresa internacional para certificar el software, y esa certificación iba a ser consecuencia de una auditoría, y eso nunca se hizo. Lo que más cerca hubo fue la opinión profesional de universidades, pero eso no es una auditoría, eso es lo que exactamente dice el título, una opinión. No tiene el mismo rigor. Y por ende, al día de hoy se presenta esta situación y estos cuestionamientos, y la Junta se lo buscó. Con el tema de la compra de los votos, que ya escuchamos a Participación Ciudadana, vimos muchísimos videos en las redes, pero también vimos temprano en la mañana, yo vi temprano en la mañana, fotos de votos, porque mucha gente tenía que justificar el dinero que le estaban dando para vender el voto y mostrar por quién votó. Uh-huh. Entonces uno dice, pero ¿y qué pasó si la Junta dijo que no se podía entrar con celulares ni ese tipo de aparatos electrónicos? Pues primero hubo gente que sí entró con celulares, gente que conozco que entró con celulares, pero supone que eso no se puede, estaba prohibido. Bueno, pues la Junta debería, como ellos son tan modernos, ¿verdad? Y saben más que Bill Gates de tecnología, deberían saber que hay muchos relojes que se venden en el país. De hecho, la imitación china en Villacón cuesta 500 pesos nada más. 500 pesos nada más. Y hubo gente que entró con esos relojes y con el reloj le tomaron la foto. Con el reloj le tomaron la foto. Así que como hay relojes, hay lentes, pero los lentes son más caros. Vamos a decir que usan los relojes 500 pesos en Villacón. Entonces la Junta debe saber todo eso para que a los agentes de seguridad que trabajan en los recintos les advierta de verificar otros dispositivos que pueden ser utilizados para tomar fotos, no solamente los celulares, porque eso contribuye a la compra y venta de votos, porque es una forma de confirmación del voto comprado, ¿verdad? Y eso es algo que deben prever para el año que viene. Y por último, el negocio de la mentira. Y cuando hablo del negocio de la mentira me refiero a las encuestas. Tanto las encuestas que se hicieron antes del proceso, como las mentiras que circularon ayer de unas supuestas encuestas a boca de urna, algunas de encuestadoras que cuando me puse a buscar no existían. ¿Te acuerdas que tú me dijiste una y te dije eso no es una encuestadora? No apareció. No existe. Y otras que sí existen, pero no tenían el permiso para hacerlo. Quedaron desacreditadas, si aquí hay memoria no deben de volver a salir. Totalmente. Y el que dio un palo fue Marpen. Claro, Bernardo Vega, sí, todo el mundo lo ha reconocido, pero así como tú dijiste hace un momento, Ricardo, que estas leyes nuevas que se supone que venían a solucionar problemas y no los solucionaron, no controló muchas cosas. Una de las cosas que esa ley no controló fue el tema del negocio de la mentira. Eso debería estar mejor regulado, porque la ley le falta mucho, yo he insistido mucho con eso, la ley le falta mucho y mejor regulado, y bueno, controlar el negocio de la mentira. Esto fue un ensayo, aprender y superar los errores de cara al 2020.
Surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes que a ti te formará. Es el rumbo de la tarde, es el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. Una rumba de actualidad, con rumbo a la veracidad, un informativo trayecto que su huella dejará. Es el rumbo de la tarde, es el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. El rumbo de la tarde, donde nace la noticia. Síguenos en nuestras redes sociales, @el rumbo de la tarde. El rumbo de la tarde, donde nace la noticia. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes que a ti te formará. Es el rumbo de la tarde, es el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. Una rumba de actualidad, con rumbo a la veracidad. Son las 4:02. Hay un problema, atención, hay un problema en Pedernales. Como todos saben, el senador de Pedernales, Dionis Sánchez, y Máximo Félix le disputó la precandidatura a la senaduría allí. Señores, y en Oviedo, donde hubo problema una vez, creo que fue en el 2010, con la senaduría de allí, y los famosos 89 votos que no se contaron. ¿Tú lo recuerdas, Domingo? Sí. Que solamente Eddie y Aura Celeste votaron porque se contara de nuevo, pero el faraón Roberto Rosario y los otros dos votaron que no se contara, y 3-2 quedó en la contenciosa, y el lío se quedó sin contar. 89 votos que favorecían a unos que llamaban el papero. Pero que... Eso en Pedernales. Eso fue en Pedernales. Ahora se repite la historia, parece que hay problemas en el mismo lugar, Oviedo. Estamos tratando de hablar con Máximo Félix, que es el señor que está... Pero se había anunciado que había ganado. Hay problemas. Sí, pero Dionis Sánchez debe saber que por la misma razón que él ganó, debe perder. Por la misma razón que ganó, debe perder. Él ganó por la imposición del Estado y ahora debe perder por la imposición del Estado, que era lo que tenía que entender Leonel. O sea, ese es mi comentario, déjame no avanzarlo. Leonel dijo una vez que los PLDistas que estaban preocupados en el 2000 porque perdieron, era porque no sabían por qué habían ganado. Ah, yo recuerdo esa frase, sí. Cuando yo dije ahorita que Leonel no es un aventurero ni un cantinfla, no estoy diciendo que sea verdad o sea mentira. Lo que estoy planteando es que la contundencia de su denuncia y el cuestionamiento que ha hecho al órgano regulador de todo esto, que es la Junta Central Electoral, el órgano rector, ese cuestionamiento que ha hecho Leonel Fernández sobre el software que utilizó la Junta, señores, o es demasiado serio y grande, o puede terminar en una patochada, en una cantinflada, es lo que estoy tratando de decir. ¿Ustedes entienden? Sí. Que eso o le afecta a él si es falso, si tú lo o afecta al proceso si es verdad. Vamos a especular, vamos a decir que se queda así. Se queda así, él patalea, presenta, pero se queda así. ¿Qué ustedes creen que pase con él y con el PLD? Bueno, ya esa es otra historia. Esa se la pregunté yo hoy a Radamés. Ya es otra historia. ¿Y qué dijo Radamés cuando tú le ya eso entra nada en la lección de hizo futuro. Una reflexión sobre lo que ellos están enfrentando realmente, pero no entró en eso que es capital. Bueno, yo te puedo decir algo, Andrés, adelantado. Leonel Fernández, a juzgar por los acontecimientos y la experiencia. No, ya no cabe ahí. Leonel no cabe ahí. A Leonel lo van a degradar, a Leonel lo pueden hasta humillar y lo van a sacar de la presidencia del partido. Y mientras ese grupo... No, ya lo sacaron a patada. Bueno, quiero decir que mientras ese grupo domine, Leonel no tiene futuro en el PLD. Yo estoy convencida que la presidencia del partido se la van a dar a Danilo Medina cuando salga del poder, como se la dieron a Leonel, porque es lo que hace el comité político de ese partido para proteger. Sí, pero Danilo está muy bien posicionado. Sí, Leonel está ahora contracorriente y arrastró a su esposa, la vicepresidenta, a la misma condición. Y él no puede ir por otro partido, a menos que él no puede.
A menos que logre, porque eso fue un análisis que hizo Cándido Simón, yo estoy en desacuerdo. Pero él puede ir al Constitucional. A menos que logre la inconstitucionalidad de esa parte de la ley que lo prohíbe. Exacto. Si porque logra, en este caso, si él siente que sus derechos han sido lesionados y puede demostrar en el Constitucional que es así, el Constitucional puede cambiar esa parte de la ley. Si lo logra, él puede hacerlo, pero si no, sí, no puede es ir un por camino otro muy partido. largo ese. Es un camino largo y tortuoso. Parece el camino ostosiano en la historia de la cultura dominicana. Él podría, que no llegaba a ninguna parte porque era infinito. Podría apoyar la oposición, es una opción. Pero pactar un pacto con la oposición. Ahora, de la única manera que él se quede en el PLD y cabe ahí es cediendo todo. Sí. O sea, Leonel no tiene futuro en el PLD. Y una persona que sacó ese porcentaje de votación compitiendo contra la misma maquinaria que él conoce bien, porque fue la que él aplastó muchas veces antes. Y la que él creó. Él es un fenómeno que sacó esos votos. Claro, esa es la verdad. Claro que sí. Esa es la verdad. Estoy de acuerdo. Entonces, con el totalmente de acuerdo. Con el eje contar para ganar unas elecciones. O sea, la tendría muy difícil para el año próximo el PLD. Pero ellos piensan, Ruggier, y esa fidelidad seguiría Leonel a donde vaya y cuando vaya. No, eso es lo malo de todo eso. Claro que aquí los intereses no son capaces de fidelizar nada. Claro, porque la lealtad es a la nómina, no es a la persona. No, es a la nómina. Aunque él tiene... Porque, por ejemplo, ¿qué grandes ideas puede tener Danilo Medina en la cabeza? Danilo no es teórico, nunca ha sido un intelectual, nunca ha leído un libro completo. Pero es un buen estratega. Pero eso no es suficiente para tú ser un líder de trascendencia. Lo que quiero decir, que te sigan con pasión, con devoción. Bueno, si maneja el aparato del Estado, tú repartes los sobrecitos. Y repartir los sobrecitos es en este país un punto de partida para ser un líder. Entendido en el sentido que el liderazgo de la República Dominicana se expresa. Que es por eso, porque aquí Juan Bosch era un líder en términos ideológicos, por su planteamiento. Peña Gómez lo era con su visión redencionista. Incluso Balaguer, desde el pensamiento conservador, lo era. Leonel Fernández lo es a media, porque tiene las condiciones intelectuales, pero no es consecuente con sus propias ideas. Y su práctica deja mucho que desear. Y no tiene el control que tenía, por ejemplo, Balaguer, no, que también estaba enamorado del poder, pero tenía más control. Y más sensatez. Pero además Balaguer era un déspota ilustrado, señores, que tenía una conformación enciclopédica y obedecía muchas veces al miticismo y a los mitos del despotismo del siglo XVIII. Pero Leonel es un hombre del siglo XXI. Por eso es que uno a veces dice, ¿cómo es que él no cambió el rumbo de este país institucionalmente hablando? Eso es verdad. Eso yo no lo puedo entender. Claro. Porque él iba a sobrevivir a eso. No le iba a ir mal, eso no lo iba a aplastar a él, al contrario, la gloria le iba a esperar en ese sentido. Claro. Iba a conservar su liderazgo. ¿Qué pasó con Leonel Fernández? ¿Cómo Leonel pone a Mariano Germán a dirigir la Suprema Corte de Justicia? ¿Cómo le mete a mi amigo José Manuel Hernández en el Tribunal Superior Electoral, sabiendo que es un político de capa y espada allí, que lo que va a obedecer a los intereses de él y a joder el tribunal? O sea, ¿qué fue lo que le dio a Leonel? ¿Qué fue lo que le pasó en nombre de él? Lo que le pasa casi a todos, que terminan endiosándose, terminan mirándose en el espejo de Narciso y se creen insustituibles, el destino de los demás. Que aquí hay que hacer un ensayo sobre la vanidad de los presidentes dominicanos, porque es terrible. Óyeme. Bueno, tiempo de Andrés L. Mateo. Muchas gracias. Yo quiero comenzar mi reflexión de hoy leyendo algo que escribió nada más y nada menos que Melvin Mañón en las redes sociales respecto de su experiencia cuando fue a votar. Dice Melvin Mañón: oigan lo que me pasó. Voy a votar al Colegio San Juan Bautista en Bellavista, mesa 0096. Entrego mi cédula, todo bien. Me dicen que proceda a la urna electrónicamente. Cuando le doy a votar, inmediatamente salió el voto. Pero no llegué a elegir ningún candidato. Una leona que estaba en la mesa, cuando le dije, no he elegido a nadie. Sí, usted votó y le dio mal. Con toda mi boca dije, no he llegado a elegir a mi candidato. Esto salió antes de yo elegir. Adivinen por quién salió el voto. Gonzalo. Dios mío, haciendo fraude en tu misma cara, coño. Estoy que me pinchan y no voto sangre. Malditos descarados. Así escribió Melvin Mañón su experiencia cuando fue a votar. Yo tengo 6 testimonios, por lo menos, similares. Lo que quiere decir que algo anduvo mal
en las elecciones. Y yo quiero reflexionar sobre el sentido del voto en una sociedad prostituida, en la que los elementos de sacralización del juego democrático se han emputecido por completo, se han emputecido. Esa es la palabra, se han emputecido. El sentido del voto en las sociedades occidentales, por la tradición, da la sensación de libertad. El sujeto individual, cuando vota, se cree libre. Es un acto, digamos, de responsabilidad ciudadana. Se supone que lo hace en el seno de su libre albedrío. En fin, el voto es un acto de transustanciación. No lo digo yo, esa es una frase de Jean-Jacques Rousseau explicando la naturaleza del voto. ¿Qué pasa cuando yo echo el voto en una urna? Yo hago una transustanciación, dice Rousseau. Rousseau dice que anulándome yo como sujeto individual, voto por una persona que me va a representar en la estructura de poder. Por eso le llama acto de transustanciación, porque yo me anulo en el otro. Vale decir, un senador, un diputado, un presidente, concreta en sí la representación de muchos sujetos individuales que echaron el voto a favor de él y son, por lo tanto, sujetos plurales. Se supone que un presidente, un senador es un sujeto plural, porque él expresa muchos sujetos que mediante este acto de transustanciación se anularon a sí mismos para darle el poder a alguien que me represente. Ese es el voto desde la historia de la cultura occidental. Así nace. Son las reflexiones de todos los pensadores del siglo XVIII que pelearon los propios enciclopedistas, la figura de Rousseau, cualquiera de los que reflexionaron sobre el libre albedrío, sobre el derecho a la libertad. Toda esa ebullición del siglo XVIII francés fue la que parió ese fundamento en la cultura occidental, el fundamento del voto. Por lo tanto, el voto podría ser libre a un sujeto, pero una persona que no vota en libertad, que está lastrada por el hambre, por la miseria, por la ignorancia o por la fuerza, por la presión, por el poder, en realidad no es un voto libre. Pierde la esencia de lo que en el sentido de la democracia occidental entendemos por el acto del voto. Y eso fue lo que yo sentí en la sociedad dominicana mirando este voto. Yo creo que ciertamente hubo fraude. Yo creo, y no lo podría demostrar tanto como lo puede demostrar, digamos, Leonel Fernández, que dice tener otras documentaciones. Yo creo que sí, que hubo fraude. Yo estuve en los medios durante todo el proceso y seguí de cerca la evolución del voto, particularmente del voto del PLD. Y desde el 82% en adelante, el voto relativo a Leonel Fernández se frizó. Yo le pregunté a mi amigo el doctor Bordas, que vive en Washington y que es un doctor en estas ciencias del mundo contemporáneo. Me pasé esta mañana hablando media hora con él y él me explicaba cómo se pueden hacer estas cosas. Cómo un algoritmo puede gobernar el sistema incluso desde fuera, porque tal vez mucha gente piense que ese algoritmo o esa realidad tecnológica instalada allí, hay que irse a la Junta a instalarla en las máquinas, y no es así. Ustedes recordarán lo que pasó con Bush, por ejemplo, en Miami, en el voto de Miami. Fue a partir de un algoritmo que se lograron obtener esos resultados. Y en la República Dominicana pudo haber ocurrido algo semejante. Tengo el pálpito, como dicen los campesinos, de que algo de eso hubo, de que hubo manipulación. Son muchas las versiones que están circulando. Y repito, yo hablé con un verdadero especialista y me dijo que eso es enteramente posible. Una persona que está todos los días en las aulas universitarias, en la Universidad de Washington, haciendo este trabajo continuamente,
porque nosotros ciertamente cuando hablamos por los micrófonos solemos recurrir a la opinión de los expertos, de los técnicos. Lo que me explican es pues posible. Yo no tengo vela en ese entierro. He repetido muchas veces que este es un encuentro por el poder dentro de la estructura del poder hegemónico que en la República Dominicana ha impuesto una modalidad de gobierno. Leonel Fernández es creador de lo que está padeciendo hoy mismo a partir de lo que la ambición sin límite de Danilo Medina ha generado, creando un candidato inepto, absolutamente inepto e inescrupuloso. Porque algún día, y lo repito con toda responsabilidad, se tendrá que poner frente a las investigaciones de Odebrecht. Gonzalo Castillo tendrá que estar frente a las investigaciones de Odebrecht. Y es así. Y si no, que busquen las declaraciones de Migliaccio, que busquen todas las indagaciones relativas a la quinta adendum, el quinto adendum de la autovía del Coral y muchas otras cosas más. Por lo tanto, yo no tengo vela en ese entierro, no me interesa que Leonel Fernández sea el que ganó, ni me interesa que Gonzalo Castillo lo sea. Sí creo que algo raro hubo en estas elecciones y que parece ser que la mano muerta de la corrupción y del fraude, el trauma famosísimo de nuestro país respecto del resultado de las elecciones, ha vuelto a renacer entre nosotros. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes que a ti te formará. Es el rumbo de la tarde, es el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. Una rumba de actualidad, con rumbo a la veracidad, un informativo trayecto que su huella dejará. Es el rumbo. Son las 4:18 en el rumbo de la tarde. Quédese con nosotros que más adelante, después del comentario de Domingo, tenemos una interesante entrevista con un intérprete de este fenómeno de las primarias y del momento político y qué va a pasar, qué podemos proyectar en el corto plazo, dentro del futuro, no solo de Fernández, sino del mismo PLD que está zanjado mitad desde hace un buen tiempo, no con el conteo de anoche, sino desde hace tiempo. El PLD está dividido en dos facciones que hasta hoy, hasta el día de hoy, a esta hora parecen irreconciliables. Así es. Miren, mañana está pautada una manifestación frente a la Junta Central Electoral. Una manifestación frente a la Junta Central Electoral de una facción, como indicaba Ricardo, del Partido de la Liberación Dominicana. Eso no lo veía la sociedad dominicana desde los tiempos en que dentro del Partido Revolucionario Dominicano se estaban matando unos con otros, pertenecientes a facciones distintas que se disputaban el poder en el marco de la violación a todas las normas de convivencia política intrapartidarias. Esa manifestación del PRD terminó con una muerte, pero ya antes otras situaciones del mismo PRD terminaron con más muertes dentro del propio edificio de la Junta Central Electoral. Eso es parte de la búsqueda de algo que resaltaba Ricardo como todavía una aspiración de la sociedad dominicana, la institucionalidad, que imponga su fuerza por encima de la voluntad del individuo y que garantice que las normas sean una especie de dictadora sobre aquellos que intentan imponer sus intereses particulares por encima del interés global. Mañana se van a manifestar los leonelistas contra algo que ellos construyeron, como decía Andrés L. Mateo. Yo lo había dicho
muchas veces antes, pero lo acaba de decir Andrés. ¿Qué fue lo que construyó Leonel desde el poder? Leonel construyó desde el poder una cultura que se la impuso al Partido de la Liberación Dominicana y a la sociedad en su conjunto. La cultura de que desde el poder se vale todo, excepto mandar a asesinar a alguien o a callarle la boca a un periodista. Esos dos valores los respetó Leonel Fernández, pero después todo se valía desde el poder. Lo mismo permitirle a un allegado que al amparo de la corrupción acumulara miles de millones de pesos, que garantizar con una orden suya que colocaran a un diputado que no había ganado unas elecciones como tal, que lo hicieron varios, incluso lo hizo con varios diputados, incluso con llamadas desde el exterior, estando en el exterior, llamaba para que colocaran un diputado. Y al lado de él tenía a quien recibía la llamada y la ejecutaba, a Roberto Rosario. Justamente al lado lo tenía Leonel Fernández cuando denunciaba la bellaquería que le hicieron a él. Tenía a Roberto Rosario, que encabezó una Junta Central Electoral que se convirtió en paradigma de los tiempos actuales, de desorden, de desastre y de fraude. Ese lo tenía cuando Leonel denunciaba el fraude de que ha sido víctima, lo tenía a su derecha. O sea, ahora Leonel está siendo víctima de lo que él instaló, no de otra cosa. Y como la dirección del Partido de la Liberación Dominicana sabía eso, ninguno le acompañó o muy pocos le acompañaron. Ninguno no, muy pocos le acompañaron. Por eso la dirección del Partido de la Liberación Dominicana se puso del lado de Danilo Medina, porque tenía conocimiento del peso de esa cultura en la decisión final de cualquier proceso. Y el conocimiento de eso me permitió a mí afirmar que Gonzalo se iba a imponer. De lo que me asombro es que se haya impuesto por un margen tan pequeño. Lo que significa que Leonel dio la pelea, y la información que tengo es que usó método muy semejante a lo que usó el poder contra él, y eso le permitió neutralizar la gran embestida del poder en su contra para imponer a alguien que ni tiene condiciones políticas, ni tiene luces políticas, ni tiene arraigo político, ni tiene tradición política, ni tiene autoridad social. Y cuando me decían a mí que podía afectarle el tema de Odebrecht o el tema a Gonzalo Castillo, yo le decía que no le iba a afectar nada, porque aquí se ha prostituido tanto la voluntad de la gente en el ámbito político, que parece ser que el único filósofo que tiene razón cuando hace una interpretación de lo que se da aquí en el ámbito político es José María Cabral. 200 pesos y un picapollo. Esa es la conclusión. Por el nivel de prostitución y de degradación a que se ha sometido. Y eso lo propició Leonel Fernández. Danilo Medina lo que ha hecho es usarlo y potenciarlo. Y los otros quieren caerle atrás. Por eso, ustedes ven casos que yo lo denuncié. Yo denuncié, por ejemplo, que en Santo Domingo Este se había prostituido el ser humano en el ámbito político tanto, y lo había prostituido a alguien que ya no está con nosotros, ya desapareció de la vida terrenal, y que no había posibilidad de que nadie con idea, con posición, con integridad o con deseo de servicio se pudiera imponer. Ahí están convertidos en víctimas todos los que apoyaron a Juancito Sport. Miren, Karen Ricardo anda por el segundo o el tercer lugar. José Cabrera, Manuel Jiménez, que se prepare, que el que sustituyó al Cañero es un rifero también,
Y todo el mundo sabe cómo construyen la fortuna los riferos. Todo el mundo sabe cómo la construyen. Van a ser víctimas todas de lo que ellos apoyaron. Todos se prosternaron frente a esa cultura y la dañaron. Dañaron la cultura política en Santo Domingo Este. Eso mismo es lo que pasa con Leonel. Es víctima de lo que construyó, de lo que han ido construyendo. Sí, y tenía que ser así porque ella apoyó esa cultura que construyó Juancito ahí. Ahora, para alzarse con una candidatura importante, o hay que convertirse en un gran ladrón o un narcotraficante o un lavador. Nadie con artes limpias o con conducta apropiada puede alzarse con una candidatura importante, salvo algunas excepciones. Al PRM, otra de las lecciones de este proceso de la lectura, el PRM lo salvó la casualidad porque apostó a Leonel Fernández. Si Leonel Fernández es el triunfador, se construye la unidad con Gonzalo Castillo de una vez. Y ellos estaban apostando a Leonel Fernández porque andan también galloloqueando. Y no saben que tienen que apostar a los principios si quieren sustituir a una organización que ha convertido el poder en el muladar más grande que tiene la sociedad dominicana. Nos queda solamente hacer algunas preguntas para el futuro y dejarla como elemento de reflexión para la gente. Inscribirán Leonel Fernández y Reinaldo Pared Pérez a Gonzalo Castillo como candidato porque le corresponde en su condición de presidente y secretario general de la organización. Margarita Cedeño podría ser candidata de una organización minoritaria porque ya Leonel Fernández no puede ser candidato de ninguna organización por haber participado en la primaria y se lo impide la ley, forzando una segunda vuelta, represando una parte de la simpatía de Leonel y de la de ella. Y finalmente, como corresponde renovación de la dirección del Partido de la Liberación Dominicana el próximo año, ¿mantendrá Leonel Fernández la presidencia del PLD o lo sacarán finalmente? Porque lo que está como resultado no importa el pataleo, es la imposición de una cultura que no solamente la ha aceptado el PLD y la dirección del PLD, sino los poderes fácticos nacionales, incluyendo quienes están en la Junta Central Electoral. El rumbo de la tarde, donde nace la noticia. Síguenos en nuestras redes sociales, @el rumbo de la tarde. El rumbo de la tarde, donde nace la noticia. Es momento de escuchar al pueblo. Comunícate con nosotros. 809-682-9850. El rumbo de la tarde. 4:29 minutos, tiempo del pueblo, 2 comentarios. Sí, una cosita antes. La Junta convocó una rueda de prensa hace poco rato, menos de media hora, para las 5 de la tarde, o sea que fue una convocatoria rápida, ¿verdad? Sí. Bueno, está casi produciéndose. En media hora. Y ya se produjeron las declaraciones de Hipólito Mejía, todo, mucho amor, mucho voy a trabajar. Sí, felicitando a Luis y diciendo que van a trabajar unidos para sacar al PLD del poder y bueno, todo mucha unidad. Bueno, ahí la diferencia fue tan grande que cualquier cosa sobraba. Y Luis habló también diciendo que... del proceso, Hipólito? No, él no entró en detalle. Ahí él publicó una carta, está en las redes, no la voy a leer. Pero no habló del proceso. No habló del proceso. Eso también es delicado porque él siempre juzga el proceso, ¿no? Él habló básicamente del PRM, felicitar a Luis por su victoria. Y le conviene a ellos no meterse. Ha dado muestras claras de fuerza y capacidad. No debieron meterse nunca. Dice, todos debemos sacar las mejores conclusiones de este proceso democrático, aprender de nuestros errores. Esa es la línea de lo que él leyó, y Luis también habló después de él para decir que son una sola familia PRMista y que a partir de ahora todas las decisiones se van a tomar en comisiones. Tiempo del soberano a las 4:30, ya lo saben, Leila acaba de decir. Tenemos aquí una sobreviviente. Aquí hay una sobreviviente en breve. Rueda de prensa de la Junta Central Electoral a las 5.
Y discurso a la nación del presidente del PLD y expresidente de la República, Leonel Fernández, a las 10 de la noche. O sea que la cosa está... pica y se extiende. Que arde. Buenas tardes. Rumbo de la tarde. Buenas tardes para ese maravilloso equipo. Adelante. Mariano Casilla desde la ciudad de Gota, Florida. Adelante, Mariano. Una sola cosita. Saludos, hermano Andrés. Una sola cosita. Feliz lunes para todos. Sí. Cuando empezó ese programa en el primer día, Leila Mejía dijo que ella lo que sabe es una cosa, que Leonel Fernández no iba a ser el candidato por el PLD. No, que no iba a ganar las elecciones del 20. Con mucha alegría. Que no iba a ganar las elecciones del 20, en verdad fue lo que dijo. Y en verdad eso pasó. Así es que me dio mucha alegría y me alegra que se haya conjugado. Muchas gracias. Muchas gracias. Me encantaría tomarme el crédito, pero no tengo ese crédito, porque lo que dije en realidad era que no iba a ser presidente, no que no iba a ser candidato. Ya. Buenas tardes. Fue lo que dije en realidad. El rumbo de la tarde. Buenas tardes. Sí. Ustedes nos felicitaron al que le ganó a la mochila, No, ahí no entramos, nos quedamos con Goyo. Con Goyo es suficiente, que nos salvó del embrollo. Buenas tardes. Goyo. Buenas tardes. Desde Higüey hasta Dajabón. Goyito, amigo mío. Vente, que te quiero felicitar. Tu matazo de Amateo y lo vamos a celebrar. Desde Higüey hasta Dajabón. Goyo, campeón. Señores, seguimos hablando con el pueblo. Buenas tardes. Buenas. Sí, buenas tardes. Adelante. Le habla José Reyes de Boston. Hola, adelante, José. Profesor Andrés L. Mateo y Ricardo Nieves, para que usted tenga una idea de lo que pasó ahora en este pasado certamen electoral, háganse de cuenta que estamos en Macondo y que acaba de llegar Milciades y los gitanos. Aureliano Buendía, en este caso Aureliano Fernández, ya tiene los imanes inútiles en sus manos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hierro. Para entonces Macondo era solo una aldea de casas y de piedras grandes, gigantescas como huevo prehistórico. ¡Ay, Dios mío, qué entrada! Buenas tardes. 100 años de Ricardo, soledad. buenas tardes. Adelante, hermano. Oye, entonces, ¿qué vamos a hacer para tumbar este gobierno? Porque es que realmente, de la única manera que se puede competir con él es siendo como ellos. Buena pregunta, pero hace falta inteligencia también. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Nieves. ¿Cómo está usted? Tito Sánchez, la conciencia. Adelante, señor Conciencia. ¿Cómo está usted, Domingo? Yo, Andrea de Mateo, mi respeto. Mire, usted estaba analizando ahorita el panorama, sus comentarios, muy atinado, como siempre. Lo que han sido los políticos tradicionales del país, Balaguer 22 años, PRD 12 y PLD 20 ahora. Pregunto yo, el PLD, que hay un sector que no lo quiere, pero vamos a mirar el PRM, que es el PRD, con Luis Abinader. No se puede inventar, no. Muchas gracias, Conciencia de Lomina quiere hasta el 2044. Buenas tardes. Buenas tardes. Diga. Un saludo a la doncella, a los mosqueteros. No hay doncella aquí no hay doncella. No. Hay una bien linda ahí. No veo linda, no. Bueno, pues póngase los lentes entonces. Adelante. Oiga, dos cositas. Sí. El pueblo le agradece a Goyo. Goyo es tendencia, ¿ustedes sabían? Pero claro. Goyo es tendencia. Pero no lo sabe. No, pero él no es tan popular, la popular es la otra. Sí. Oye, Domingo, hey. El PLD vio su votación abultada ayer. Pero tú sabes por qué fue que fue abultada esa votación. ¿Por qué? Fue por el rechazo a Leonel de mucha gente. Bueno. Buenas tardes. Rumbo de la tarde. Buenas tardes. Te habla Tony. Bueno, hablaba con Julián Burgo, un ingeniero de sistemas, sí, que fue el que dirigió el sistema electoral de las elecciones pasadas aquí en Nueva York, del PRM. Sí. Y él me explicaba cómo
es que se hace eso. ¿Cómo hicieron eso? ¿Pero qué hicieron qué, mijo? Él decía que, ¿cómo tumbaron a Leonel al final? Entonces, él me decía que sí, cómo le dieron el garrotazo. Pero es sencillo. Lo que pasa es que ellos pusieron a prueba la trampa que van a hacer en las elecciones que vienen. Cogieron a Leonel como ratón de laboratorio. Eso me decía él. Es un experto en software. Julián Burgo, de Santiago, que es del Partido Humanista. Él escribió un artículo muy interesante sobre eso. Bien, Tony. Muchas gracias. Vamos a coger la última de la tarde. Y luego venimos con Rosario Espinal, que ya está con nosotros. Buenas tardes, señor. Sí, gracias. Qué bueno que me permitieron entrar. Nieve, te habla el ingeniero, locutor y periodista Porfirio J. Santos. Adelante, señor. En algunas ocasiones yo llamo allá para darle algunos tópicos. Mira, en esta oportunidad yo fui parte del proceso. Y quiero explicar algo. ¿Trabajó? Porque sí, en una mesa electoral. ¿Y cuál era su función? Presidente de la mesa. Presidente, explíquenos. Es lo que quiero explicar. Sí, esto es lo que quiero explicar. Mira, yo no sé por qué la Junta, teniendo una relacionadora pública, no sale a decir cuál es el proceso. En este caso, yo no soy el relacionador público, pero voy a explicar lo que pasó. Sí. Porque yo tuve en un momento que parar el proceso por desconocimiento de algo que pasó, y lo voy a explicar. Siendo las 8:37 minutos de la mañana, cuando uno de los votantes me pasó la cédula, que yo verifiqué el código QR, automáticamente la pantalla de votar le puso al votante dos cuadritos, el del PLD, y le puso el que decía ninguno. Yo veo que él se queda mirando y no hace ningún movimiento. Yo le pregunto, Don, ¿le pasa algo? Y él me dice, es que no veo el otro cuadro que está ahí del PRM. Yo le digo, ¿cómo así? Dice, no está aquí. Entonces yo me paré, miré y exactamente, solamente estaba el cuadro del PLD y de ninguno. Yo paré el proceso y llamé al director técnico que teníamos asignado. Y él llamó entonces a la Junta para que explicaran el porqué de esto. Desde allá le dijeron que lo que pasaba era que ese votante no estaba inscrito ni en el PRM ni en el PLD, ni en ningún otro partido. Entonces, por eso, cuando yo pasé el código QR, automáticamente, como el PLD tenía elecciones abiertas, pues le sale la casilla del PLD y de ninguno. Hecho eso, se le explicó al votante y él porque él lo confesó que era un militante del PRM, entonces dijo, ok, pues yo voy a votar. Él votó por el PLD, no sé lo que hizo ahí porque ya yo no sé qué es eso. Entonces, mire, puesto ese concepto, ese 50,000 votos que dice de ninguno, es eso lo que pasó, que cuando alguien iba a votar y no estaba inscrito en el PRM ni en el PLD, entonces salían solamente esas dos casillas y esa persona tenía la oportunidad o de votar por el PLD o de votar por ninguno. Muchas gracias, pero eso naturalmente no cuenta con el voto de la mamá de Gonzalo, que votó por ninguno. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes que a ti te formará. Es el rumbo de la tarde, es el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. Una rumba de actualidad, con rumbo a la veracidad, un informativo trayecto que su huella dejará. Es el rumbo de la tarde. 4:39 minutos con nosotros aquí en cabina. La habíamos invitado precisamente para este día. Ella estaba pautada para otro día, pero a sabienda de lo que iba a ocurrir, Domingo sugirió que ella viniera un día después, claro, de la primaria. Mira que es necesaria la presencia de Rosario aquí, para que nos haga una disección de la anatomía de todo esto, Rosario, y que esperamos, porque esto está complicado. No, yo no creo que esto está complicado. Yo creo que esto es normal. Ajá. Lo que está pasando. Aquí no está pasando nada raro. Ya tenemos un nuevo término en el folclore político dominicano, ¿cuál? Algoritmo. Algoritmo al cubo. Sí. Entonces algoritmo al cubo. Ya hemos introducido un nuevo término al
folclore lingüístico de la política dominicana. Sí. Tenemos un nuevo líder, Goyo, el de Dajabón, que Sonia Mateo. Goyo. Goyo. Sí. Ajá. Ya lo hemos... Y a la boleta decía nada más Goyo. Exacto. Había varias boletas que tenían nombres folclóricos también. El apodo por el que son conocidos. Hay uno que se llamaba Venga Pueblo. Yo no vi ese. Sí. Venga Pueblo. Exacto. En el contexto, digamos, de Latinoamérica, ¿cómo ubicaríamos lo que está ocurriendo en estos momentos en República Dominicana? Para quizás comparar, ¿no? ¿Es una tendencia de toda Latinoamérica o de gran parte de ella? ¿O nosotros seguimos siendo exclusivos? Señor, en América Latina, en muchos países, la cosa está más complicada que aquí. Sí. Aquí vivimos todavía en un nivel donde la chercha está por encima de los gravísimos problemas que nos deberían ocupar. Y yo diría que si las elecciones se hubiesen hecho con papeletas tradicionales, con boletas de papeles, no hubiéramos tenido el término algoritmo ahora, sino que hubiese sido y pleito a todos los niveles, porque ahora nada más es el presidencial, básicamente, pero todos los fraudes aquí se han hecho contando papeletas. Y ahora, claro, está el término algoritmo porque es un sistema automatizado. Yo no soy experta en tecnología, entonces yo no puedo opinar mucho sobre ese argumento. Así que eso habrá que dejárselo a expertos en tecnología. ¿Cómo evalúa Rosario Espinal este proceso? ¿Cómo lo describiría o cómo lo denominaría? Bueno, en el caso del PLD es una batalla más dentro de una guerra. Que no termina porque esa batalla se da entre dos figuras que han estado luchando ya por años por el control del partido y de lo que deriva del partido. Entonces tenemos a Danilo Medina por un lado, a Leonel Fernández por el otro. En unos inicios ellos estaban juntos, lucharon juntos, se apoyaron. Pero llegó un punto, como le ocurre a todos los partidos dominicanos, que tarde o temprano, si surge un segundo, hay otros que se quedan con uno solo, como es el caso de Balaguer. Pero si surgen dos, entonces viene el pleito entre dos. Recordemos el PRD, que aunque Peña Gómez era su gran líder, Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco pelearon. Jorge Blanco y Magluta pelearon, incluso Magluta y Peña Gómez, enfrentarse a Peña Gómez era algo difícil, sí. Y aquel personaje, Magluta, sin mayor ascendencia en la política dominicana, tuvo la osadía también de enfrentarse a Peña Gómez. Entonces, vivimos constantemente en ese proceso. Tuvimos un periodo donde el PLD estaba bien unificado, funcionaba su comité político, ¡ay, qué maravilla! El único partido que logró dar el paso del caudillismo tradicional de Juan Bosch a mecanismos modernos de dirección, bla, 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 bla. Ya eso se acabó. ¿Qué usted cree que va a pasar a partir de ahora con el PLD? Si se queda así como uno probablemente, bueno, yo creo que se va a quedar así, y aquí no hay precedentes de que se revierta. No. Si se queda así, ¿qué va a pasar con Leonel Fernández y con el PLD? Sí, bueno, mira, cuando dice si se queda así, es como que se está asumiendo que el resultado fue un fraude, es producto de un fraude, y eso está por demostrarse. Y si hubiera sido Leonel Fernández el que queda con 1.43 por encima, ¿hubiese sido fraude? O sea, pónganse a pensar. O sea, si Leonel Fernández gana, porque es que ya las encuestas serias estaban dando un empate entre ellos dos. No es que de repente uno tenía 70-30 y de repente se produce lo contrario. Las encuestas serias, Mark Payne porque la publicó, pero hay encuestas privadas que también daban un empate entre Leonel Fernández y Gonzalo Castillo. Entonces había una situación de empate. Alguien tiene que ganar, aunque sea por 3 votos. Si hubiese sido lo contrario, hubiese habido fraude. Entonces,
yo creo como que vivimos dentro de un cuestionamiento constante que debe ser legítimo, pero no debe llevarse a extremos inaceptables, porque si no, el sistema político se va a ir destruyendo y lo poco que tiene se le va a destruir. Entonces yo creo que si hay una acusación que tiene que ser evaluada, que se evalúe, pero no podemos a priori decir que se hizo un fraude tecnológico, y me estoy refiriendo a la parte tecnológica. Uh-huh. Hay otros problemas en el proceso electoral, pero en la parte tecnológica, asumir que hubo un fraude porque el candidato que perdió dice que ahí hubo un fraude, entonces yo creo que es como emitir un juicio antes de que el juicio ocurra, si es que el juicio va a ocurrir. Pero digamos que se confirma que no hubo. Es que no se va a confirmar nada. O sea, eso va a quedar entre el que acusa diciendo que hubo y la Junta Central Electoral que va a decir que todo salió bien. Ahí es donde eso va a terminar. ¿Qué usted cree que haga o que pase con Leonel Fernández partiendo de su experiencia y de lo que... Bueno, ya él no cabe en ese partido. La pregunta de Leila, perdóname, yo le agrego, Rosario, es que Leonel no es un cualquiera, no es un Nieves, no es un Pérez. Leonel es un expresidente de 3 veces y un hombre conocido internacionalmente. Él no va a venir a inventar ni a salir con una patochada o como un botarate cualquiera. Entonces por eso a mí me preocupa lo que ha dicho, porque él debe de tener algo. Bueno, lo que pasa es que si él tiene algo, hay que buscar los mecanismos de que se pruebe lo que él tiene. O sea, el que tenga una queja, que la plantee, un alcalde, un precandidato a presidente, lo que sea, que la plantee. Y que se busquen los mecanismos. O sea, no... Ahora, cuando Leonel Fernández derrotó a Danilo Medina en el 2007, Danilo dijo, me venció el Estado. Sí, pero fue 70-30, ¿no? Claro, es cierto. Pero en las elecciones siempre hay... ¿Ustedes se creen que es fácil enfrentarse a un expresidente 3 veces presidente? No, es un país... Líder de un partido, presidente de un partido. El problema que hay en el PLD, el problema que ha habido esencialmente, es que hay 2 tendencias y ya no caben las 2 tendencias. Eso es irreconciliable. Entonces, bueno, cada día que pasa se hace más difícil de reconciliar. Entonces, ¿usted cree que él se va? No, yo no estoy diciendo que él se va, porque es que la minita de oro que es el PLD no la quiere abandonar nadie. Pero ¿qué puede hacer en un comité político donde él ha sido aplastado? Exacto. No, él tiene adentro? un gravísimo problema. Leonel Fernández, desde mi punto de vista, no debió ser precandidato del PLD. Porque ir de precandidato del PLD, cuando toda la vida él ha ido en coche, es decir, ha ganado con el apoyo sólido de su partido, irse a ser candidato sabiendo que tiene en contra a la mayoría de la dirección de su partido, era una jugada demasiado riesgosa. Lo que señalábamos aquí. Para una persona que ha sido presidente 3 veces. Era un Alejandro Mano, él no había perdido. Pero además, él había sido presidente 3 veces, él iría a una 4ª repostulación, a una 4ª presidencia si ganaba la presidencia. Entonces, exponerse a una derrota cuando de entrada, día 1, él sabía ya que la mayoría de la dirección del partido estaba en contra de él, fue una jugada demasiado arriesgada. Muy riesgosa. Pero él también conocía lo que se puede hacer desde el aparato del Estado. Porque él lo usó también contra Danilo. En consecuencia, él sabía a lo que se arriesgaba. Sin embargo, si miramos los resultados, muy a pesar de la maquinaria del aparato del Estado, que en un país como el nuestro es demoledora, quedó muy bien plantado porque no es desechable su figura, a pesar, para lo que significa, a menos que no le apliquen a Luis Abinader ahora la misma planadora que le aplicaron a Leonel. Porque aquí el uso de los fondos públicos está casi legitimado. Pero Leonel dejó el PLD ahora mismo mitad. Pero eso es lo que quiero decir. La base electoral está dividida. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Porque además Leonel no es un militante, es el presidente del partido. Ahí hay miembros del comité político que están con Leonel.
el PLD tiene circunstancias particulares. El PLD está en un tranque. El PLD está en un tranque porque hay dos facciones enfrentadas con proyectos diferentes y una no ha podido noquear totalmente a la otra. Entonces, la facción de Leonel Fernández está debilitada, indiscutiblemente. O sea, está debilitada. Pero no es que su fuerza se desapareció. No es que su fuerza desapareció. Él tiene fuerza, pero está debilitado. Y haberse lanzado a ser candidato en estas condiciones, cuando él desde el principio sabía que tenía en contra a Danilo Medina, a una parte importante del comité político, del comité central, de los funcionarios electos, o sea, sabiendo eso, a mí me pareció una jugada demasiado arriesgada. Leonel Fernández debió apoyar a Margarita Cedeño, una persona con un altísimo nivel de favorabilidad, hubiese sido una candidatura de consenso y ella hubiese sido una candidatura de acuerdo. Siempre lo pensé. Entonces, ¿qué pasa? No, pero él se opuso. O sea, él quiso ir y desperdició la oportunidad de haber apoyado a Margarita Cedeño, porque sin el apoyo de él, ella no iba para ningún sitio, porque ella es su esposa. Entonces, o sea... Mire, es interesante. No, y un elemento que no se había escuchado. No se había escuchado, porque Danilo salió con Gonzalo a presentar a Gonzalo y lo sacó Leonel. Entonces, la inteligencia política debió decirle a Leonel, ya yo lo derroté, lo saqué a él, déjame salir yo también y construye un ambiente de equidad. Tú sabes que en los actos humanos también está la dosis del orgullo, Domingo. Bueno, pero porque tú golpeaste al otro, ya qué orgullo tú tienes. Óyeme, lo que hay es vocación de eternidad, tanto en Danilo como en Leonel. No, en los dos. Los dos tienen vocación de eternidad. Sí, lo que pasa es que ahora... Danilo lo que quiere es perpetuarse en el otro, porque sea como sea, lo que Gonzalo Castillo es hasta ahora, porque uno nunca sabe, por ahí anda el de Ecuador que andaba en una silla de ruedas y parecía inofensivo y se alzó porque el que llega al poder tiene que gobernar, tiene que gobernar, y para tú gobernar tienes que buscar apoyo. De que Danilo lo elige, porque había muchos otros más potables ahí en el grupo de los que tenían las alitas cortas y los que la tenían un poquito más largas. Ahí había mucha gente más potable, digamos que tendría menos conflictualidad ética o de inserción en lo que son las estructuras del propio Partido de la Liberación Dominicana. Es una decisión de Danilo. Es decir, Leonel Fernández de quien pierde es de Danilo Medina, no de Gonzalo Castillo. Claro. O sea, realmente ahí la competencia era entre Danilo y Leonel. Ahora, Danilo, que está imposibilitado de presentarse, tiene que escoger a alguien. Entonces, bueno, va Gonzalo de ese lado. Pero por otro lado, Leonel, sabiendo que tiene toda esta gente en contra de su partido y que él ha sido fuerte con el apoyo de ese partido en el pasado, debió usar su inteligencia política para decir, estas son condiciones adversas para yo participar como precandidato, déjame o buscar una precandidatura o negociar una candidatura como la de Margarita, que es vicepresidenta del gobierno de Danilo, es mi esposa, entonces vamos a negociar una candidatura. Eso fue lo que Leonel Fernández debió hacer, no lanzarse a una aventura como esta para ser derrotado por lo que fuera, porque yo le voy a decir una cosa, si ahí hubo un fraude tecnológico, lo hicieron muy mal, porque debieron hacerlo para ganar con 10 puntos por encima. O sea, si hacen un fraude para ganar con 1.43%, ese fue un fraude muy malito. O sea, realmente, si ahí iban a hacer un fraude, o si hicieron un fraude, tenían que haberlo hecho para una diferencia de votación de 10%. No. Entonces ahí no hay tanto debate. Entonces yo realmente, cuando oigo toda la discusión que hay, digo, pero aún si es verdad que usaron un algoritmo para hacer un fraude, pues debieron haberlo hecho entonces con más diferencia, porque para que usted hace un fraude si es para 1.43% de diferencia. Claro. Por eso es que yo todavía tengo que ver que me demuestren para saber si es eso. En este país la gente no pierde, y eso es una constante. Nadie pierde. Yo creo que el único que ha admitido derrota fácil es Hipólito Mejía, y que lo ha hecho varias veces. Volvió hoy, lo admitió. La única persona, fuera de él, nadie, porque incluso en el 2007, cuando Danilo dijo me venció el Estado, las condiciones eran totalmente adversas. Yo recuerdo haber escrito al respecto, y yo dije, en un país donde hay repostulación inmediata, donde un gobernante, como era el caso de Leonel Fernández en ese momento, 2007,
2007, 2008, que tiene el apoyo porque llega en el 2004 en medio de una crisis, se reorganiza la economía, se restabiliza el país, tenía todas las condiciones para ser repostulado. Danilo no debió presentarse a una precandidatura en el 2007 porque iba a ser derrotado, porque todas las condiciones estaban a favor de Leonel Fernández en ese momento. Pero finalmente, porque el tiempo nos apremia, ¿no? No, que el problema consiste que cuando uno se enfrenta al análisis de la conducta de los políticos, se olvida de que uno, el que los analiza, es el que hace discurso de deseo, porque ellos tienen una vinculación con el poder que es adictiva. ¿Cómo tú le vas a pedir a Leonel Fernández que, viendo una brecha, porque él la tenía, sí, y que no tenía impedimento legal, porque Danilo sí lo tenía, que se lance a la búsqueda del poder? Un hombre cuya naturaleza es el poder. Balaguer. Pero es que aquí hay que terminar con eso. Para que aquí se pueda establecer un sistema realmente más democrático, los líderes políticos tienen que saber no son alternativos, que no son eternos. Y eso se aplica a todos. No vivimos en los años 70, no estamos en la época de Balaguer. Rosario, gracias por estos minutos. En 10 segundos, ¿qué le espera a Leonel y al PLD? Bueno, Leonel tiene varias alternativas. Yo no sé cuál él va a escoger. Depende de la que él escoja. Goyito. Perdóname, porque queremos cerrar con Goyo y yo estoy seguro que tú vas a compartir con nosotros. Goyito. Vente. Goyo, querido, el rumbo está contigo. Goyo, querido, el rumbo está contigo. Diputado, buenas tardes. ¿Cómo está, Goyo? Sí, buenas tardes. Estamos bien escuchando a ustedes mejor. Gracias. Aquí está su amigo Domingo Páez y compañero, alguna vez en la curul. No, para mí me siento muy bien por estar escucharle. Pero felices estamos nosotros, Goyo. Con un héroe nacional. Goyo, ¿qué significa para la comunidad, para esa provincia, el triunfo de usted? ¿Y qué ha pasado allá después del triunfo suyo? ¿Y por qué hay tanta celebración? Y alegría y algarabía. Goyo, explíquenos eso. Bueno, mire, ¿qué le digo? Inmediatamente pasó la votación, que yo voté la mesa 37 de Loma de Cabrera. Ya fue casi el último que votó. Yo me interné para mi comunidad, me fui a escuchar cuando llegué, que vi el boletín, y digo, pues comenzamos a ganar. Y yo lo cojo suave. Oye, yo sé que usted lo coge suave, nos conocemos bien. Mire, ¿qué usted le recomendaría a Sonia Mateo? No, y que si él sabe que él es tendencia, que si él sabe. Pero está bien. Tendencia. Vamos, esto es importante. ¿Qué usted le recomendaría a Sonia Mateo? Bueno, pero amigo, muy duro eso. No, sí. Bueno, lo que yo le recomiendo a la compañera que aquí en el PLD no hay ni perdedores ni ganadores. Nosotros, Goyo, usted es un hombre humilde, Goyo. Sino que nosotros, en el PLD, usted sabe que existe una frase clave, la unión de la unión. Goyo, yo sé que usted es humilde, pero ¿cómo lo ha tomado la comunidad, el pueblo de Dajabón? ¿Cómo ha asumido esto? Porque el país entero está en algarabía. Explíqueme de Dajabón brevemente. Bueno, la gente, mire, la gente es verdad, hay mucha gente alegre, la gente está alegre, pero yo, como un miembro de partido, está bien. Llévele su botellita de agua de vez en cuando. Eso sería una buena acción. Oye, ¿dónde surge la noticia? Donde hay más variedad, la propuesta de las tardes.